Feliz mañana para todos, muy buen día, feliz domingo, que el Señor le bendiga. Gracias por aceptar esta invitación de acompañarnos a este episodio que emitimos cada domingo a esta hora de la mañana. Hoy es 6 de abril de 2025, primer domingo de este cuarto mes del año y sentimos gozo en nuestro corazón al saber que Dios ha sido bueno, Dios nos ha acompañado hasta aquí. Dios nos permite este precioso privilegio de llegar hasta cada uno de ustedes con un mensaje de la preciosa palabra de Dios. Qué privilegio tan grande que podamos ser recibidos ahí donde usted está con esto que compartimos desde nuestro corazón y confiados en que en la voluntad del Señor estamos en este propósito de hacer que la palabra de Dios llegue hasta cada uno de ustedes y cumpla su propósito en cada corazón. Gracias por recibirnos y gracias también por compartir este espacio. Sabemos que muchos se toman la tarea de compartir este episodio. Debajo del video hay un botoncito para compartir y usted puede llevarse ese enlace, ese link y pegarlo en una conversación con alguien, decirle, venga, mire, le comparto este mensaje de la palabra de Dios. O allí mismo están los diferentes botones de los canales sociales que usted pueda tener instalados y a través de ellos puede compartir también este espacio. Es una buena manera de llegar a otros a través de la preciosa palabra de Dios y por medio de estos canales digitales que hoy día tenemos. Queremos además invitarle a todas nuestras actividades que hacemos. Tenemos actividad en la virtualidad. Todos los martes nos estamos reuniendo a estudiar la palabra de Dios. Estamos en esta época de abril de 2025. Lo digo así porque pues otros o alguien podrá ver este video mucho más adelante. Entonces quizás si lo ve dentro de un año, ya no estaremos estudiando lo que hoy día estamos estudiando. Insisto entonces, en este momento de abril de 2025 estamos estudiando el libro de Génesis y hemos tenido unos primeros capítulos de este libro de Génesis bastante interesantes. Y qué bueno que nos acompañe para que juntos aprendamos de la palabra de Dios y que el Señor sea edificándonos por medio de la obra de su Santo Espíritu y a través de ese precioso tesoro que tenemos, que es su palabra a la cual podemos acceder y que podemos estudiar libremente. Todos los martes a las 6:30 de la tarde, por medio de la plataforma Zoom, nos encontramos y estudiamos la palabra de Dios. Los días miércoles las damas tienen un espacio maravilloso, especial de comunión, de compañerismo, de edificación a las 7 de la noche a través también de la plataforma Zoom. Miércoles 7 de la noche, reunión para damas a través de Zoom. Los días jueves, como iglesia, nos reunimos para orar. Presentamos juntos los motivos de oración, acciones de gracias, peticiones y juntos intercedemos los unos por los otros. Clamamos al Señor por necesidades particulares, por necesidades colectivas que hay como iglesia que tenemos y muchas cosas por las que tenemos para orar. Jueves, 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Y este espacio lo emitimos cada domingo a las 8 de la mañana a través ya no de Zoom, sino de YouTube en nuestro canal Centro Bíblico Bucaramanga. Además, en este canal usted puede encontrar otra cantidad de contenido que puede aprovechar para su edificación. Hay listas de reproducción por temas que usted puede estudiar, usted puede aprovechar, usted puede repasar y ser edificado, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que ánimo a estudiar la palabra de Dios, a edificarse en la palabra de Dios. Hoy domingo en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos 3 sitios en los cuales compartimos la palabra de Dios. Tenemos un espacio donde juntos participamos de la comunión unos con otros, nos gozamos de esa preciosa comunión que tenemos y tenemos un tiempo muy especial. Le invitamos a nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana.
en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí hay un centro bíblico que usted puede visitar en familia y acompañarnos en esta actividad especial que tenemos. También en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191. También esta actividad empieza de la misma manera a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Ahí sobre la avenida principal, unas cuadras abajo del Colegio Vicente Azuero, a las 10 de la mañana iniciamos este espacio. Allí en cada uno de estos sitios hay un aviso que dice Centro Bíblico en la fachada de cada uno de los locales. Allí nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y gozar de un tiempo de comunión. Bien, ahora vamos a compartir unos cánticos que esperamos sean de bendición para su vida también. Y después de esto, vendremos con el estudio de la palabra de Dios, con el mensaje que el Señor tiene para cada uno en esta mañana. Ya. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Conmigo, junto a mí, va el Señor, me acompaña siempre en mi vida.
está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, de él memoria. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, de él memoria. Qué gozo poder deleitarnos con estas melodías que tienen también un mensaje que esperamos, es nuestro anhelo, es nuestra oración, sea de bendición para su vida. Ahora nos vamos a disponer a escuchar el mensaje que el Señor tiene para darnos a cada uno a través de su palabra. Es importante prestar atención porque es la voz de Dios. Es importante tener los oídos atentos, sintonizados con lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra. Es importante que cada uno aparte este tiempo, este espacio para escuchar al Señor. Es importante que atendamos la voz de Dios para que seamos edificados. Y también es importante que lo que el Señor ponga en nuestro corazón, lo pongamos por obra. Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que en el lugar en el que está, separe este tiempo, aparte este momento, dispóngase en las manos del Señor y escúchelo a Él. Vamos a adentrarnos en este momento en el estudio de la palabra de Dios. A escuchar lo que el Señor tiene para darnos, a tomar del alimento espiritual que el Señor bondadoso nuestro tiene para darnos en esta mañana. Bien, estamos listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado hace varios capítulos ya estudiando sobre este tema que pues el Señor ha puesto en mi corazón presentar, esta serie de estudios que he titulado Dios es real. Y el sentir en mi corazón en relación con el título y con la serie de estudios es llevar un poco a quienes tengan la oportunidad de tener contacto con estos estudios a entender que el Dios al cual seguimos como creyentes, como seguidores del Señor, es un Dios que de verdad es real.
Hemos quizás muchos estado siguiendo, o muchos han estado siguiendo a una imagen, a una semblanza de un Dios que no es el Dios real, siguiendo quizás una religión, siguiendo quizás unas costumbres, siguiendo quizás una necesidad natural, pero no una conexión y una relación espiritual. Muchos han quizás estado siguiendo eso y los tenemos muy seguramente dentro de nuestras congregaciones. Personas así, no para juzgarlos y no para culparlos, pero quizás algunos por ignorancia de quién es ese Dios real que siguen los cristianos, que siguen los creyentes. Hemos estado hablando en episodios pasados acerca de este Dios que tiene sus evidencias. Hemos hablado de un Dios que escucha y responde. Hemos presentado cada una de estas evidencias del Dios que seguimos. Y de verdad que ese es el propósito al estudiar estos temas. Tomar conciencia verdadera de qué es o quién es el Dios al que seguimos. Es triste que quizás muchos estén siguiendo ritos, costumbres y ese Dios que no tiene nada que ver con esa realidad, con ese Dios que se revela. Fue el segundo estudio de esta serie. El tercero fue con ese Dios que escucha y responde. El primero fue las evidencias, ¿no? El cuarto fue ese Dios que pelea mis batallas. Y muchos de nosotros podemos dar fe de esto. El quinto episodio fue Dios que transforma vidas. Y todo eso da muestras de un Dios que es real. Y el capítulo de esta mañana es un Dios que cumple sus promesas. El hecho de ese Dios real es un Dios que promete y que cumple. Quiero invitarles a que oremos al Señor y nos dispongamos en sus manos para este tiempo. Dios y Padre, te damos gracias porque nos das ese privilegio de escuchar tu voz. Nos das este privilegio de abrir tu palabra y de basarnos en ella para entender estas verdades que tú quieres poner en nuestro corazón en esta mañana. Oramos a ti, Señor, para que tú seas poniendo en cada uno de nosotros esa palabra que tú quieres darnos, con la cual quieres edificarnos, con la cual quieres exhortarnos, con la cual quieres animarnos, con la cual quieres ayudarnos a crecer y a edificarnos en ti a través de tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que tú seas tomando todo nuestro ser y dándonos el entendimiento para asimilar ese alimento de tu palabra para nuestra edificación. Te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. En primer lugar, tenemos que hablar de un Dios que es veraz. En el libro de Números, allá
en la primera parte de la palabra de Dios, en la primera parte de la Biblia, encontramos este texto en el capítulo 23 de Números, el versículo 19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, y no hará. Habló, y no ejecutará. Este Dios del cual estamos predicando es un Dios que es veraz, un Dios que vimos desde las evidencias que con solo decir allá en la creación sea la luz fue hecha. Y en este texto encontramos esa palabra real del Dios que seguimos. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios para escudriñar las verdades y aferrarnos a ellas, porque dice el escritor del libro de Números, él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Los seres humanos somos casi que por naturaleza mentirosos. Bueno, decir mentiroso es alguien que habitualmente lo hace, pero el ser humano, pues digo, habitualmente sin, sin esfuerzo, dice mentiras. Pero lo que quiero decir al final es que el ser humano por naturaleza dice mentiras. Yo he conocido personas y a veces yo mismo cometo ese error de decir, no me gusta decir mentiras, y es verdad, me cuesta trabajo decir mentiras, y es verdad. Mientras sé que hay algunos que son fáciles para mentir, la verdad es que a mí eso me cuesta trabajo. Y con todo y eso, uno dice mentiras, de aquellas mentiras que algunos llaman mentiras piadosas, que no las hay. La mentira es mentira. He conocido personas de un calibre espiritual importante que dicen mentiras. Y eso no es para juzgarlo, sino lo que estoy tratando de exponer aquí es que el ser humano por naturaleza dice mentiras para salvar su pellejo, para quedar bien. Una mentira sencilla como que se quedó dormido y llegó tarde a la reunión y entonces dice, "Ah, es que el bus no pasaba. Es que pedí un Uber, InDrive y se demoró en llegar." Y la verdad es que esa no es la razón. Y es una mentira. Y así como esas decimos cantidades de mentiras, no hay un solo hombre que no diga mentiras. Y entonces el escritor aquí de Números nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es lo primero que hay que tener en cuenta. El Dios que seguimos no tiene naturaleza humana para mentir. Es veraz porque es un Dios sobrenatural, todopoderoso, y no se asemeja en el sentido
de la materia, de la carne, de lo que hacemos nosotros con nuestras emociones. Nada que ver. El Dios que seguimos es un Dios que es veraz. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna la prometió Dios, que no miente. Lo importante de este texto es esa expresión, que es una realidad, que nuestro Dios es un Dios que no miente y que prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Si hay alguien ahí escuchando que tenga dudas acerca de su salvación, que no sabe si tiene la vida eterna, tenga presente lo que está diciendo el apóstol, que Dios, que no miente, prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Dios la prometió. Y como vamos a ver más adelante, nuestro Dios, el Dios que seguimos, todo lo que promete lo cumple. Eso nos da firmeza en la veracidad del Dios al cual seguimos los creyentes. ¿Cree usted en ese Dios? ¿Cree usted en la veracidad de este maravilloso Dios? Si no lo hace, si no lo cree, si lo duda, quiero invitarlo a que a través del estudio de la palabra de Dios usted se afiance, se afirme en esa maravillosa verdad. Que Dios es fiel, que Dios es veraz, que Dios no miente. Conocemos a través de la Escritura que Dios, desde el Antiguo Testamento, hizo promesas, dijo cosas, y todo lo que Él prometió, todo lo que Él dijo, de la manera en que lo dijo, de la manera en que lo manifestó, se cumplió. Estudiamos en estos días con los hermanos en los estudios de los martes, en el libro de Génesis, todo lo relacionado con el diluvio. Y Dios dijo que lo haría. Y a pesar de que era una situación sobrenatural, aquel diluvio, aquel arca gigantesco, de la manera en que Dios lo estableció, así se dio. Y mire lo que dice este texto de Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, un consejo que no cambia, que no muta, que no se transforma, dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí hay dos palabritas que están ahí resaltadas y es la promesa y el juramento. Dios es Dios y no hay nadie por encima de él. Viene diciendo en el contexto de este texto que cuando alguien jura lo hace por alguien superior. Pero
Dios estableció una promesa con juramento para que a través de esos dos elementos, el juramento, la promesa y el juramento, y Dios juró por él mismo, nosotros estemos fortalecidos, afianzados, afirmados en esa verdad. Y qué precioso saber que Dios, siendo Dios mismo, que no necesita ponerse a poner por delante de interpuesta persona a alguien como testigo para jurar, lo hizo por él mismo. Decía, sin tener necesidad de hacerlo, que lo haga por su criatura especial, el ser humano, usted y yo. Y hermanos, al pasar a través de este estudio, meditando en eso que Dios hace con las promesas, realmente no puede uno más que fortalecerse, o no puede uno menos que fortalecerse, quizás debería ser la forma correcta de decirlo, por ese maravilloso Dios que piensa en su criatura, que ha hecho promesas para usted y para mí, que lo hizo con su pueblo. Y de hecho, miremos esto que pasó allá en el comienzo de la historia, en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré. Y también te daré de ella, y sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Dios estableció a través de esta mujer y por medio de lo que Dios mismo había hecho con Abraham, una bendición, estableció una bendición para Sara. Y mire lo que dice, la bendeciré. Vendrá a ser madre de naciones. Y quizás sería interesante como analizar de fondo esto que estaba pasando con esta mujer. Sabemos en el contexto de la historia que pues Sara en su momento, por razones naturales, desconfió un poco de lo que estaba pasando, pero Dios lo dijo. Y miren el complemento de esta historia, capítulo 21, versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Qué interesante cómo aquí se refuerza ese concepto de lo que Dios dijo, de lo que Dios habló, de lo que Dios estableció. ¿Cómo pasó de la manera en que Dios lo estableció? Visitó Jehová a Sara, quiere decir que permitió que ella concibiese, aún quizás en una edad en la que era naturalmente imposible que sucediera. Dios lo permitió, como Él lo dijo, hizo con ella como Él lo manifestó, y Sara concibió en esa circunstancia que se menciona aquí, una circunstancia sobrenatural, en el tiempo que Dios le había dicho. No fue cuando
Sara lo quiso. No fue cuando Sara lo declaró. No fue cuando Sara lo requirió. Fue en el tiempo en que Dios lo estableció. Y hermanos, qué bendición saber esto. Qué bendición saber que Dios lo hace como lo dijo en su tiempo, en su momento. Y así muchas de las promesas que tenemos nos permite afianzarnos en ellas, porque Dios ha establecido un cuándo y un cómo. Y de la manera en la que Él lo dice, así sucede. Encontramos también en el libro de Josué, capítulo 21, versículos 44 y 45. Y Jehová les dio reposo, hablando de la tierra que Dios les había prometido, de el juramento que Dios había hecho a través de Abraham. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué texto tan maravilloso. Y uno lo lee, lo relee y lo vuelve a leer. Lo he leído en otras versiones, en otras traducciones. Y qué interesante encontrar toda esa riqueza que nos permite confiar en nuestro Dios. Conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Habían enemigos, ninguno de los enemigos pudo hacerles frente. ¿Por qué? Porque Jehová los entregó en manos de su pueblo, de los hebreos, de los israelitas, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Notamos aquí de manera particular e importante que no fue de todas las cosas que los israelitas declararon, que no fue de todas las cosas que los israelitas pidieron que se hicieran, que no fue de todo lo que los israelitas en ayuno y oración y en manifestación a Dios habían solicitado, sino fue de lo que Dios prometió a su pueblo. No faltó palabra. Qué precioso entender estas maravillas de lo que Dios hace, de quién es este Dios que seguimos. Un Dios real que prometió a su pueblo y que le cumplió a su pueblo. Notamos en la historia de el éxodo de los israelitas, ellos habían ido a Egipto por circunstancias que están detalladas en el libro de Génesis, y por algunas circunstancias que se dieron, ellos como forasteros en territorio egipcio, llegó un momento en el que estaban afligidos. Y dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Miren, esto es lo bueno de pertenecer al pueblo de Dios. Hay un coro precioso que cantamos, que decimos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Quiénes? Los que, como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos hijos de Dios somos el pueblo de Dios. No unos religiosos, no unos eruditos en la palabra, no unos que son más capaces de cumplir normas que otros, no. A los que creen en el precioso nombre del Señor Jesucristo como su Salvador, Dios les da potestad de ser hechos sus hijos. Y a sus hijos, mire lo que dice aquí. Dios conoce su aflicción. Dios conoce sus angustias. Dios se está dando cuenta de lo que cada quien pueda estar pasando. Y Él decide librar, en este caso que estamos viendo en Éxodo, a su pueblo de mano de los egipcios. Ellos estaban como esclavos al servicio del imperio egipcio en ese momento, sufriendo vejámenes, sufriendo todo tipo de aflicción. Y Dios vio eso, porque ese era su pueblo. Ese pueblo al cual Dios había prometido tiempo atrás en Abraham, que le haría una nación grande. Está sometido. Y como es el pueblo de Dios, Dios decide librarlos. Quiero hablarle a quien está ahí y no sabe si es pueblo de Dios. No sabe si está en ese grupo marcado como pueblo de Dios. A usted le quiero hablar. ¿Quiere disfrutar de esta bendición de que Dios conozca su aflicción? Dios escuche lo que está pasando, vea sus angustias y que por su perfecta voluntad Él decida librarle de eso que le está esclavizando. Un vicio puede ser, una situación extrema que solo Dios conoce y quien está ahí escuchando la sabe. Es importante estar en esta categoría. Mi pueblo. ¿Es usted pueblo de Dios? Eso es muy sencillo. Reconocerse pecador, acudir al Señor Jesucristo como su Salvador, entregar su vida a Él. Dios vio la aflicción de su pueblo y encontramos más adelante en el capítulo 12, versículos 50 y 51. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hubo unos acontecimientos que están narrados ahí en esos capítulos iniciales del libro de Éxodo. Y al final, en un simbolismo que se mantiene para nosotros hasta hoy, que es la Pascua, que es ese momento en el que el ángel de la muerte pasa por encima de todos aquellos que han marcado sus puertas con la sangre del cordero que habían sacrificado como esa señal de salvación. Y ellos lo hicieron así y fueron sacados de aquel lugar. Vamos a ver más adelante en el relato, no lo vamos a ver hoy, se ve más adelante en el relato que hay una serie de sube y bajas, de fluctuaciones
en cuanto a la experiencia del pueblo de Israel con lo que pasó, pero a raíz de la desobediencia de ellos, de la testarudez de ellos, que pudiendo confiar en ese Dios que hace cosas sobrenaturales, desconfiaron, renegaron, desobedecieron, hicieron lo malo y acarrearon para sí mismos destrucción. Pero nos centramos en este Dios que vio la aflicción de su pueblo, los escuchó y los libró de una manera sobrenatural. Encontramos también que el Mesías que esperaban había sido prometido desde tiempo antiguo. El profeta Isaías en el capítulo 7 de su libro, en el versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es Dios con nosotros. La revelación de Dios a nosotros a través del Señor Jesucristo estaba profetizado. De la manera en que sucedería, quedó establecido. Y encontramos allá en el Evangelio según San Mateo el cumplimiento de eso que había sido anunciado. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ese Dios que promete y que cumple es el Dios que le estoy invitando a seguir. Así usted sea creyente, es probable que usted esté siguiendo la figura de un Dios diferente. Y yo quiero invitarle a que afiance su confianza en ese Dios veraz, en ese Dios que ha prometido y cumple, en ese Dios que es fiel en sus promesas y es veraz en su palabra. Y de hecho, en Deuteronomio hay este maravilloso texto que dice el versículo 9 del capítulo 7. Conoce pues, es a lo que lo estoy invitando yo. Y la palabra de Dios principalmente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Decía que lo estoy invitando y cuando hacía referencia a esa expresión, lo que quiero decir es que es mi sentir con esta serie de estudios. Invitarle a seguir a ese Dios que es real. Usted y yo como seres humanos somos infieles, decimos mentiras, fallamos. Y hay mucha gente poniendo su fe en un ser humano, en un líder, en una persona. Y qué bueno que hayan líderes en los cuales nosotros podamos inspirarnos para seguir al Señor Jesús. Porque de hecho hay personas muy interesantes, muy importantes, cuyo comportamiento nos inspira. Pero a quien quiero invitarle hoy que siga es a este Dios que es fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí quiero que
centre su mirada. Si usted asiste a una iglesia, asista no por sentirse bien, asista no por agradarse a usted mismo y como querer empatar las faltas de la semana asistiendo a un servicio religioso. Asista no para ir como a un club de gente chévere. Asista para en esa comunión encontrar la presencia de Dios. Porque ese Jehová, Dios es Dios fiel. Y qué bueno cuando nosotros podemos confiar en una persona. Todos los seres humanos somos de no confiar. Cada quien tiene su defecto, pero a veces encontramos algunos que son más confiables que otros. Y qué bueno cuando hay una persona en la que sabemos que no nos va a fallar, que no nos dice mentiras constantemente, que lo que él dice, lo que esa persona dice, se le puede creer, da mucha seguridad. ¿Y qué seguridad seguir a este Dios que es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos? La realidad de Dios está en que Él cumple sus promesas y a lo largo de la historia bíblica encontramos que todo lo que Dios prometió, que todo lo que Dios dijo, al final eso lo cumplió. En el Evangelio según San Mateo encontramos un texto muy conocido que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que tenemos aquí en la tierra, todo lo que vemos, se corroe, se daña, pasa, se acaba. Pero las palabras de Dios no pasan. Y miren, algo que es bien importante para afianzarnos en esa fe es saber qué es lo que Dios ha prometido. Y quizás valga la pena más adelante un estudio completo sobre las promesas de Dios. Hay quienes han contado las promesas en la palabra y es un número, he visto varias versiones de la cantidad de promesas que hay en la Biblia. Me imagino que varía de acuerdo a la versión en la que uno lo lea y que considere promesas. Bueno, de todas formas hay muchas promesas, buenas promesas, maravillosas promesas. ¿Y qué tenemos que hacer usted y yo? Escudriñar eso y entenderlo no como pensando solamente en el aspecto material, que muchas veces vemos las promesas de Dios como prosperidad, como abundancia, como que no habrá escasez, como que todo bien, y eso no es de esa manera. Pero qué bueno cuando podemos ir a la palabra y encontrar las promesas de Dios y creer en ellas sabiendo que la palabra de Dios no pasa. Y miren, quiero terminar con este texto, con estos textos acerca de promesas. Solamente así para considerar tres tópicos generales de las promesas de Dios. Acerca de provisión, de proveer. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. El contexto de ese texto dice, conforme a sus riquezas en gloria. Un Dios que tiene todo, Él puede suplirnos lo que nos hace falta. Y Él sabe, a usted y a mí, qué nos hace falta. Realmente, no lo que usted o yo pensemos que nos hace falta, sino lo que Él sabe que nos hace falta. Y Él lo suple.
Y Él sabe y Él conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones, todo lo conoce el Señor. Y lo dice la Escritura. Y si vamos al texto anterior, que las palabras de Dios no pasan, o vamos al texto de Deuteronomio, donde sabemos que Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, podemos estar seguros de que en el Señor tenemos todo lo que necesitamos. Acerca de protección, Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. Y como este texto encontramos muchos otros en la Escritura, donde el Señor promete fortalecernos, acompañarnos, estar con nosotros todos los días. Y si miramos estas expresiones con la confianza de lo que hemos estado viendo en otros textos, de que Dios es real, que cumple lo que promete, que es fiel y verdadero, que es veraz, qué precioso saber que lo podemos creer. Y acerca del propósito, de nuestro propósito, o más bien del propósito de Dios en nosotros, este texto de Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Saber que en las manos del Señor todas las cosas redundan para bien, eso es un grande privilegio. ¡Qué bendición! Usted y yo podemos creer, podemos confiar en que Dios es real, y es real porque Él cumple lo que promete. Y quiero animarle a que vaya a la palabra de Dios y encuentre promesas de Dios para su vida. Tenemos la vida eterna. ¿Sí? Mayor promesa que esa podríamos encontrar. Tenemos una herencia en los cielos. El Señor prometió el Espíritu Santo, dejarnos al Espíritu Santo, y quienes creemos en el Señor Jesucristo somos templo del Espíritu Santo. Dios es fiel. Dios es veraz. Dios cumple sus promesas. Dios y Padre, gracias, porque tú eres un Dios en el que podemos confiar. Un Dios que su palabra no pasa. Todo alrededor nuestro fenece, pero tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor. Gracias por todas tus promesas, porque en ellas podemos confiar. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Y oramos por quienes están ahí, quizás con incertidumbre de la eternidad, que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a través de tu Santo Espíritu, les convenzas de pecado y les ayudes a llegar al conocimiento tuyo a través del Señor Jesucristo. Oramos por los que están desanimados, oh Dios, que tú les ayudes a confiar en las promesas tuyas y a fortalecerse en ellas. Ayúdanos a cada uno, oh Dios, a vivir una vida que te agrade a ti, a tener presente en nuestra mente siempre esas promesas maravillosas que tenemos, esa esperanza gloriosa de la vida eterna y de nuestra ciudadanía en los cielos. Bendecimos tu nombre, oh Dios, en esta mañana y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. De esta manera damos gracias al Señor porque podemos llegar al final de este episodio de hoy, 6 de abril de 2025. Le damos gracias a usted por su compañía hasta aquí, por compartir este mensaje.
Y gracias porque sabemos que está siempre acompañándonos cada domingo y oramos para que el Señor bendiga su vida y que la palabra que compartimos aquí llegue a lo profundo de su corazón y sea para su edificación. El Señor le bendiga. Feliz día, feliz semana. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo domingo por este canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga. Chao, chao.